Muy buenas tardes, mis hermanos. Aquí comienza su programa Palabra de Vida. Amén. Dios les bendiga poderosamente a todos los que están conectados en esta tarde. Sean bendecidos. Somos la iglesia, el ministerio Iglesia Redención, Puerto Montt, Chile, a las Naciones. Les saludamos con mucho cariño desde Puerto Montt, Chile. Saludamos también a los pastores que van por delante de esta congregación, después del bendito Espíritu Santo, nuestro pastor Manuel Coñomán y nuestra pastora Nancy Velázquez. ¿Quién les habla? Su hermana Viviana Delgado. Les saludo con mucho cariño. Yo sé que la iglesia también les saluda, amén. Así que vamos a escuchar una alabanza, amén, que tenemos de fondo. Vamos a escucharla completa para ya pasar a orar, bendito Dios. Vamos a escuchar esta alabanza. Que Dios les bendiga, bendecidos. Sobre pruebas, Jesús mismo nos lo dijo, que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esas pruebas, que el enemigo se levanta, a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Señor, aleluya. Sí, mi Dios. Como pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas, Jesús mismo nos lo dijo, que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esas pruebas, que el enemigo se levanta, a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Señor, Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. así es. En nuestro Dios esperaremos.
que Dios les bendiga de una forma poderosa a los que se están añadiendo a esta transmisión. Dios bendiga a mi hermana Débora, que Dios le bendiga de una forma poderosa. También bendecimos la vida de nuestra hermana Soledad Jiménez, que está conectada junto a nosotros. Sea bendecida y muy bienvenida a este su programa Palabra de Vida. Aleluya. Estamos felices porque somos de Cristo. Estamos felices porque Cristo nos ama y nos ama con amor eterno, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, y Él, aleluya, intercede por nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero el día martes estábamos tratando un tema que se trataba sobre el falso testimonio, pero la verdad se nos apagaba el celular ahí con nuestra hermana Débora, así que vamos a continuar este tema desde hoy día y desde ahora, y vamos a tomar este tema nuevamente. Se llama una predicación sobre el falso testimonio. Por eso quiero invitarle a abrir sus Biblias en el capítulo Éxodos capítulo 20, versículo 16. Ahí está la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Ahí está la palabra del Señor en esta tarde, así que vamos a buscarla, mis hermanos amados. Amén. Entonces, en el libro de Éxodos capítulo 20, en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 16, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? A través de los 10 mandamientos, Dios escribió estas tablas, estos mandamientos que se los entregó, ¿verdad?, a Moisés, para que Moisés pueda hacérselos llegar al pueblo, bendito Dios de la gloria. Y cuando él descendió de ese lugar santo donde solamente Dios le habló a él, ¿verdad?, donde él bajó de aquel monte, mis hermanos, con su rostro resplandeciente, porque estuvo ahí en la presencia del Señor, donde en el secreto el Señor le revela a él los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos que él le reveló, que Dios le revela a Moisés para el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, que somos ustedes y somos yo, está en Éxodo capítulo 20, versículo 16, donde dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Ahí está. Y para eso, mis hermanos amados, vamos a ver primeramente qué significa, qué es falso testimonio. Falso testimonio es algo, es fingir, ¿verdad? Es simular. Testimonio viene de la palabra atestación, persona que afirma algo. Entonces yo cuando digo falso, estoy diciendo hay una mentira. Cuando yo digo, aleluya, cuando yo digo, Benja, cuando yo digo testimonio, cuando yo digo falso testimonio, estoy diciendo falso de fingir, de simular, pero testimonio significa atestación, persona que afirma algo, amén. Testimonio en latín significa testimonium, que significa testigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando decimos falso testimonio? Yo estoy diciendo, soy testigo de lo que estoy afirmando. Yo soy testigo de lo que estoy diciendo. Entonces, dice la palabra del Señor, que cuando yo estoy dando un testimonio, estoy diciendo, yo vi lo que voy a decir. Nuestra palabra vale mucho. Y nosotros muchas veces, por falta de conocimiento, caemos en el pecado de lo que es falso testimonio. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Cada vez que yo hablo de mi hermano, estoy diciendo, soy testigo de lo que digo, soy testigo de lo que estoy afirmando. Entonces nuestra palabra también está dando testimonio a los demás de que yo soy una persona falsa o soy una persona verdadera, una persona que después van a decir, sí, lo que ella dice es verdad, ella no habla cosas que no ha visto. Ella, por ejemplo, nosotros somos una carta leída delante de esta sociedad, delante de la iglesia, delante de nuestros hermanos. Entonces nosotros también damos testimonio a causa de nuestro comportamiento, de nuestras obras. Entonces dice la palabra del Señor, nosotros debemos de estar seguros y afirmar lo que realmente ha pasado. Cuando nosotros decimos algo de lo que no estamos seguros, pasamos a dar falso testimonio. Y un falso testimonio puede provocar una separación, puede provocar que ministerios sean muertos. Un falso testimonio puede provocar que muera también un templo, una iglesia, un ministerio. El falso testimonio, mire, aún en la ley, ¿verdad? En la ley, si hablamos de la ley terrenal,
la regulación vigente del Código Penal contempla un tipo de falso testimonio en el artículo 206. Mire, en el mundo civil, un falso testimonio, cuando hay un juicio, ¿verdad? El juez necesita sacar su propia conclusión de lo que está sucediendo, de lo que pasó, de lo que el fiscal está exponiendo para acusar a alguien. Entonces, para eso se convoca testimonio, se convoca a un testigo. El testigo, si él dice falso testimonio, y a través de ese falso testimonio, el juicio que da el juez de alguna forma es erróneo, es injusto. Hay muchas personas que hoy día cumplen condena a causa de un falso testimonio, de alguien que dijo que lo vio y no fue así. Entonces, puede cambiar y traerá un mal juicio de otras personas acerca de su víctima. Y si lo traemos al mundo espiritual, si lo traemos a la iglesia de Cristo, muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos ha dicho esa persona es así, esa persona es asá? Y no nos damos el tiempo de poder conocerla, de poder realmente descubrir si esto es así o no, sino que al creerlo decimos y declaramos, no, ella es así, me contaron que esa persona es así, y esto provoca que otras personas también den un mal juicio de aquella persona, y pueda la persona, la víctima en este caso, que es víctima de un falso testimonio, puedan dar su nombre, su reputación en boca de otros a causa de que alguien aseguró algo que no vio, algo que le contaron, algo que le pareció. Y lo vamos a ver más profundamente. Dice, el dar un falso testimonio traerá un mal juicio de otras personas acerca de su víctima. Mire, la fe en Cristo a través de su palabra es una guía de vida que nos enseña a vivir en armonía con Dios y nuestros semejantes. Uno de los 10 mandamientos nos dará dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. En Éxodos capítulo 20, 16 enfatiza la importancia de la veracidad y la honestidad de nuestra relación como hermanos. Un testigo falso puede dañar a una persona, a una familia, a una iglesia, a un ministerio. Por lo tanto, es fundamental identificar y aprender de ejemplos de testigos falsos en la Biblia para evitar caer en esta trampa. Aleluya. Entonces, cuando la Biblia nos manda a andar, caminar bajo la ley de Dios, caminar bajo sus ordenanzas, caminar bajo la comunión del uno con el otro, nos está diciendo, nosotros también podemos provocar que una persona se moleste, se enoje con nosotros, una división a causa de un falso testimonio. La importancia de lo que es habitar los hermanos juntos en armonía. La Biblia nos declara y nos enseña que debemos habitar juntos y en armonía, pero un falso testimonio provoca pleitos, provoca discordia, provoca muerte. Si lo vamos a ver por la palabra, ¿verdad? Vamos a ir al libro, en el libro, cuando hablamos de José, podemos ver, ¿verdad? Que él, aparte de que sus hermanos, ¿verdad?, le tenían envidia, ¿verdad? Entonces le tenían envidia porque el padre amaba más a su hijo José, porque todos sabemos la historia, todos sabemos, ¿verdad?, que Jacob amaba a la mamá de José y el papá le dio a la que él no amaba. Él trabajó 7 años por Raquel. Y cuando llegó el tiempo de que el papá le entregue a la mujer que la amaba, ¿verdad? 7 años, y él le dio a Lea. Entonces él vivió con Lea, él hizo relación de pareja, de matrimonio con Lea, y trabajó 7 años más también por Raquel. Entonces él estaba comprometido de alguna forma matrimonialmente con las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que Lea comenzó a darles hijos, pero Raquel, la mujer que él amaba, no podía concebir, pues era estéril. Entonces, al ser estéril no le daba hijo, pero llegó un tiempo que él oró a Jehová y Jehová oyó a Raquel y ella le da un hijo, y el primer hijo que le dio fue a José. José es el primogénito de la mujer que él amaba. Luego después Raquel le dio otro hijo llamado Benjamín. Pero vamos a la palabra del Señor. Mire, estos hijos, estos hermanos que eran de Lea, hijos de Lea,
y también de las siervas de Lea y la sierva de Raquel, ellas comenzaron entre los hermanos a mirar con envidia a José por el amor que tenía Jacob por su hermano mayor. Dice la palabra del Señor que un día ellos salen a cuidar las ovejas de su padre, y dice la palabra del Señor que Jacob le dice: José, ve a ver cómo están tus hermanos, ve a ver cómo ellos están. José en obediencia va donde sus hermanos y los pilla allá, los encuentra y va a ver cómo ellos están, y dice la palabra del Señor que ellos le sacan aquella túnica de colores que el papá le había hecho a José por envidia. Lo desnudaron, le sacaron la túnica de colores y quisieron atacarlo, quisieron matarlo, pero uno de los hijos, el mayor, dijo: no derramemos sangre porque es nuestra sangre. Y lo que hicieron ellos fue venderlo a los egipcios, ¿verdad? Y en uno de esos egipcios, el cual fue vendido José, era Potifar. Potifar era un varón que era guarda de la cárcel de allá de Egipto. Entonces él lleva a José a vivir a su casa, y al vivir a su casa, José llegó como mayordomo, como hacedor del aseo en su casa, se preocupaba. Dice la Biblia que Dios lo había prosperado tanto que todo lo que él tocaba era prosperado. Todo lo que él hacía, Dios le hacía que le saliera bien, le saliera excelente. Y él, dice la Biblia, que Potifar lo tenía en gran estima por lo que él era capaz de hacer y por su fe. José nunca negó al Señor, pero dice la palabra del Señor que en un día, por mucho tiempo, dice la palabra del Señor que la esposa de Potifar puso los ojos en José y lo perseguía y le decía: ven, duerme conmigo. Le dice la palabra del Señor que esta mujer lo perseguía, lo hostigaba de alguna forma, y él dijo: no, líbreme Dios de hacer tal pecado y pecar contra Dios y pecar contra mi siervo, mi Señor, que él ve que todo lo que yo hago es prosperado, puso todo en mi mano, me dio su confianza y yo no voy a caer en ese pecado. Dice la palabra del Señor que esta mujer, la esposa de Potifar, no aparece su nombre en la palabra del Señor, pero sí habla de la esposa de Potifar. Entonces, ¿qué pasó? Que dice la palabra que ella le buscaba en todo momento, y él nunca pecó contra Dios, ni pecó contra Potifar, su siervo, que era en ese entonces. Entonces dice la palabra del Señor también. Dice la palabra del Señor que llegó un día que esta mujer va y le saca la ropa de encima. Y él, José, cuando se vio atacado, cuando vio que ella llegó más lejos, dice la Biblia, que él salió huyendo. Y al salir huyendo, ella quedó con la ropa de José en la mano. Y ella, al verlo en esta situación, movida muchas veces también, dice la palabra del Señor, movida por la venganza, movida porque no le funcionó, porque él no accedió a sus deseos, a sus caprichos. Dice la Biblia, donde él salió arrancando, ella, movida, comenzó a levantar un falso testimonio contra José. Y empezó a decirle a los de su casa que en ese momento no estaban, a sus siervos que trabajaban allí. Y ella le empezó a decir: este hebreo quiso deshonrarme, este hebreo quiso aprovecharse de mí. Y mandaron a buscar a Potifar. Viene Potifar y escucha a su esposa que le dice: este hebreo que tú le has tenido confianza trató de abusarme, trató de deshonrarme. Y dice la Biblia que Potifar, movido en rabia, movido en ira, dice la palabra del Señor, que él lo que hizo fue enfadarse, y él lo envía a la cárcel, y allí queda José en una cárcel, quedó en la cárcel a causa de un falso testimonio. Y yo quiero profundizar en dos cosas aquí. Aquí podemos ver a la mujer de Potifar movida por la rabia, movida por su venganza, movida por su capricho, donde él no accedió. Ella comenzó a levantar un falso testimonio. Aquí podemos ver una forma de poder levantar un falso testimonio de una parte de las personas que pueden levantar falso testimonio a través de la ira, la venganza. Pero también podemos ver a Potifar, que a él le contaron, él no vio, a él no fue testigo, él no pudo afirmar lo que estaba diciendo porque no estaba viendo, pero al contárselo su esposa, él le cree, y al creerle él comenzó a afirmar, y él dio también falso testimonio, no porque él lo inventó, sino porque él lo creyó. ¿Cuántas veces, movidos también por la ira, por la rabia, se ha levantado un falso testimonio de alguien? ¿Cuántas veces hemos oído tal vez alguien que nos dijo: mira, esta persona me contaron tal cosa de ella, y nosotros abrimos nuestros labios y decimos: miren, a mí me contaron esto y ella persona es así, esta persona hizo asá? Caemos en falso testimonio, no directamente, pero en pecado también de falso testimonio. Y la Biblia
declara en Éxodos capítulo 20, versículo 16, que no podremos levantar falso testimonio contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo. La Biblia nos enseña y nos señala que es un pecado, es uno de los pecados que Dios primeramente fue lo que prohibió a la iglesia, al pueblo del Señor, aquellos que fueron sacados de Egipto. Hoy día se usa mucho aquello, pero nosotros, el Señor, a través de su palabra, nos enseña en esta tarde que muchas veces no es tan solo tal vez usted puede decir: yo jamás, movida por la envidia, le levantaría un falso testimonio a alguien. Yo jamás por la venganza le levantaría un falso testimonio a alguien. Sí, está bien, pero muchas veces, movidos por lo que nos dicen, se levanta un falso testimonio. Somos testigos de algo, bendito Dios de la gloria. Estamos testificando de algo, y eso es pecado delante del Señor, y muchas veces no tomamos en cuenta. Muchas veces se encuentra un mentiroso. Incluso hay un refrán que dice: más rápido se pilla un mentiroso que a un ladrón, porque un mentiroso, la mentira se derriba, aunque la vaya aumentando, aunque la vaya agrandando, se pilla una mentira. Pero no así el que levanta falso testimonio. El que levanta falso testimonio es tan mentiroso como aquel que inventó la mentira. Entonces, este llamado es no dejarnos llevar por lo que nos han dicho, por lo que nos contaron, así como lo hizo Potifar. Potifar, y miren los resultados, podemos ver un falso testimonio movido por la venganza, un falso testimonio movido por lo que le dijeron, y también podemos ver la consecuencia de aquel José. ¿Qué le pasó a José? Quedó encarcelado. José quedó encarcelado, bendito Dios de la gloria. Quedó encarcelado, quedó en una prisión. Y hoy día, si lo llevamos al mundo espiritual, ¿cuántos hay encadenados? ¿Cuántos hay en sus hogares? ¿Cuántos hay muertos que no pueden alabar a Dios porque hay unas cadenas sobre ellos a causa de un falso testimonio? ¿Cuántos hay, aleluya, que muchas veces se ve algo y me parece que fue así, y lo digo y lo decimos, y eso se entera la persona, la víctima, del cual se le está levantando falso testimonio? ¿Qué pasa con esa persona? No quiere más con sus hermanos, quiere apartarse de sus hermanos, no quiere más con la iglesia, no quiere más con nadie, no le va a creer a nadie, porque ha caído en una cárcel. ¿En una cárcel de qué? En una cárcel espiritual, a causa del falso testimonio. Entonces, muchas veces, mire, aleluya, ¿cuántos han huido del pecado y se han levantado una esposa de Potifar? Y a causa de ese testigo falso ha quedado prisionero, ha quedado sin congregarse, ha quedado sin alabar, ha quedado sin orar, ha quedado sin de seguir adelante en la obra, en el ministerio, en su llamado. Bendito Dios de la gloria. Se puede levantar falso testimonio porque se quiso, y también se puede levantar falso testimonio por algo que se creyó. Entonces este es un llamado, ¿verdad? También podemos ver otra historia de un falso testimonio. Miren, Isaí dice la palabra del Señor que era un hombre efrateo de Belén, de Judá. Dice la Biblia que él tenía 8 hijos, de los cuales los 3 mayores habían seguido a Saúl a la guerra: Eliab, Abimanadab y Sama. David cuidaba las ovejas de su padre, y así envió a su hijo David a ir a dejarle comida a sus hijos que estaban en la guerra. Mire, cuando nosotros vemos y leemos esta historia, dice la palabra del Señor que se levantan los filisteos, el paladín, pues durante 40 días y 40 noches, por la mañana y por la tarde, se levantaba a provocar, de alguna forma también a provocar, a tratarlos de miedosos al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel entró en un pánico, entró en un miedo, y estaban escondidos, dice la palabra del Señor. Y el paladín se levantaba a provocarlo. ¿Quién pelea contra mí? ¿Quién me puede vencer? El que me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban escondidos. Pero también dice la Biblia, claramente dice la palabra del Señor, que viene Isaí y le dice a José: José, ve a darle alimento a tus hermanos que están en la guerra. Dice la Biblia que David
estaba tranquilamente haciendo su trabajo. David estaba tranquilamente cuidando las ovejas de su padre, pero el padre lo envía a llamar y le dice: hijo, ve a ver a tus hermanos. No nació de él ir a ver a sus hermanos, nació una orden de parte del padre en una preocupación por aquellos hermanos, los 3 mayores que estaban en la guerra. Pero también dice la palabra del Señor que cuando comenzó, dice la Biblia también, que cuando David llega a la guerra, cuando David llega a ese lugar y ve que el paladín venía de alguna forma a intimidar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel quedó en silencio, el pueblo de Israel estuvo miedo, dice la palabra del Señor que allí David dijo: ¿quién es este paladín? ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar a los cuadrones del pueblo de Dios? Que viene a provocar al Dios de la gloria, al Rey de gloria. Dice la palabra del Señor que David comienza a preguntar: ¿y qué voy a ganar de parte del reino? ¿Qué voy a ganar si yo voy a la pelea contra aquel paladín? ¿Qué se ofrece? ¿Qué premio hay si yo lo venzo? Dice la palabra del Señor que él comienza a preguntar. Pero dice que uno de sus hermanos, al escucharlo hablar, al escucharle que él no estuvo miedo, al escuchar que él quería confrontarlo, quería enfrentarlo, que él tenía las agallas para ir con valentía a poder ir a pelear al campo de batalla con aquel paladín, porque David se indignó al ver sus hermanos atemorizados por un hombre que sabía que Dios lo podía vencer y que Dios lo podía usar para poder vencerlo. Pero su hermano, dice la Biblia, se enciende en ira y dice contra David: yo sé que tú has venido aquí. ¿Dónde dejaste las ovejas de mi padre?, le decía. ¿Por qué no quedaste cuidando las ovejas de mi padre? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué has venido? Y le dijo su hermano: yo conozco tu soberbia, yo conozco la malicia de tu corazón. ¿Para qué has venido? Mire, mi hermano amado, mire, mi hermana amada, David en su corazón jamás tuvo el propósito de ir a dejar el alimento. Él fue en obediencia a su padre. Y al ver, se indigna él al ver un enemigo humillando al pueblo. Y él dijo: Dios me ha enseñado, Dios me ha capacitado. He peleado con osos. Cuando los osos quieren comerse las ovejas de mi padre, yo le abro las quijadas y le saco las ovejas de su boca, no dejo que se las coma. Pero su hermano, movido, aleluya, en la ira, movido en la envidia también, porque recordemos que cuando aparece Samuel a ungirlos, Isaí puso todos sus hijos allí. Y comenzó a verles el porte y dijo: capaz que sea este, y viene la voz de Dios y le dice: no mires lo de afuera, yo veo el corazón. Y él pregunta: ¿dónde hay otro hijo? Ni siquiera lo habían tomado en cuenta. Lo mandan a llamar y Jehová le dice: a este ungido, a este voy a ungir, a él lo he mirado. ¿Cómo quedan los hermanos? Que ellos se alegran y le dicen: ¿saben? Viene Samuel a ungir de parte de Jehová a uno de mis hijos. Y quedan los hijos ahí, dicen: capaz que sea a mí, se dirían entre ellos. Pero no era ninguno de ellos, sino que Dios había mirado a un pequeño que estaba cuidando las ovejas de su padre. Y dice la palabra del Señor que su hermano va y le reclama y le levanta falso testimonio a David. David no era su intención ir como lo que le estaba diciendo su hermano. Su hermano le estaba diciendo: yo conozco tu soberbia, yo conozco la malicia de tu corazón. Yo sé que has venido aquí a ver la batalla, yo sé que has venido a ver cómo nosotros peleamos, pero sabemos nosotros por la palabra del Señor que no era así. Era que su padre se había preocupado y el hijo, motivado en la obediencia a su padre, había ido dándole alimento. Si esto se provocó, si había que Dios lo había levantado, si él comenzó a preguntar: ¿qué voy a ganar si yo peleo contra el paladín?
fue porque él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Era porque en el silencio, donde su hermano no lo habían visto, donde su padre no lo había visto, Dios estaba trabajando con él. Dios le estaba enseñando a ser un guerrero, bendito Dios de la gloria. Y aquí podemos ver a su hermano levantando también un falso testimonio. Primera de Samuel, bendito Dios de la gloria. Dice la palabra del Señor: cuando alguno fuere tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a traducir esto. Dice: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. El diablo Dios no nos tienta, porque Dios no es tentado en el mal. Es nuestra propia concupiscencia que el enemigo usa para poder tentarnos según nuestras debilidades. Yo contaba el otro día, cuando yo antes que conozca al Señor, lo que pasaba conmigo es que yo fumaba mucho. Cuando tenía un problema, el cigarrillo, yo salía y fumaba. Y según yo me tranquilizaba por un momento. Y cuando he bajado la guardia, cuando he bajado la oración y tengo un problema, se me venía ese olor a cigarrillo, al olor que provoca el cigarrillo. Y comienzo a mirar y no hay nada. Cuando recién comencé, así el enemigo tentaba. Y yo miraba y me traía a memoria que eso era mi tranquilidad cuando yo todavía no venía a los pies de Cristo. A las personas que antes que vinieran a Cristo les gustaba ser amiga de lo ajeno. Cuando bajan la guardia, que lo que hace el enemigo, les pone una situación, les pone en bandeja algo para podérselo llevar, porque el enemigo les recuerda la vida pasada. Según su propia concupiscencia, el enemigo tienta. Mire, desde el corazón, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué salió del corazón del hermano de David el decir que él conocía la soberbia de su hermano? ¿Por qué salió desde el corazón la malicia y decir: yo conozco la malicia de tu corazón a David? Si eso no era lo que estaba pasando, salió de la boca de su hermano a causa de que él en su corazón tenía aquella rabia contra él, tenía aquella ira contra él a causa de la envidia también. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor él era la oportunidad de poder pelear contra Paladín, pero él no tenía la valentía que tenía David, que Dios había provocado en David. A lo mejor él quería ir, cuando le dijeron: vengo a ungir a uno de los hijos de Isaí, él decía: únjanme a mí. Pero él no tenía, bendito Dios de la gloria, pero Dios no lo había visto a él. Eso es motivo de ira, es motivo desde su corazón. Inventó algo, salió algo que no era, salió un falso testimonio movido desde su propio corazón. No era lo que estaba ocurriendo, no era lo que estaba pasando, era de que desde su corazón había una mala mirada contra su hermano, por lo que Dios le había dado, por lo que Dios había provocado en él. Bendito Dios de la gloria. Entonces, aleluya, cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando tendencia a pecar, ligado a sus propios impulsos. Eso es lo que pasó con el hermano de David. Su propio impulso, salió lo que estaba en su corazón contra su prójimo, contra su hermano.
Y él dijo, yo sé a qué has venido aquí. Yo sé que has venido a ver la guerra. Yo sé el corazón, tu soberbia. Yo sé tu mal corazón. Y no era eso lo que estaba sucediendo. ¿Por qué sale aquello de su corazón? ¿Por qué sale este falso testimonio? ¿Por qué salió este falso testimonio desde el corazón de él? Era su propia concupiscencia lo que lo provocaba a mirar al otro. Era su propia concupiscencia la que provocaba que él mirara y diga que esta persona es así y así, cuando no era así. Si no lo estaba viendo, si no estaba seguro, salió desde su corazón, de un impulso, de su concupiscencia. Entonces, dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 15, 18, dice, pero lo que sale de la boca del, aleluya, del corazón sale. Esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, salen desde el corazón. Y si en el corazón hay una ira, si en el corazón hay una rabia, hay una contienda, hay una raíz de amargura que sale del corazón. La Biblia nos señala en San Mateo capítulo 15, 18, salen los falsos testimonios de un corazón, desde el corazón. Por eso dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No vaya a ser que en el corazón haya una raíz de amargura contra tu prójimo, contra tu hermano, por la razón que sea, y a la primera salga de tu corazón un falso testimonio. No vaya a ser que motivado desde tu propia concupiscencia, los impulsos te hagan decir un falso testimonio. Y la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, 16 nos está enseñando, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Por eso la palabra tanto nos enseña. El alma representa los intereses de este cuerpo, de esta alma. Bendito Dios de la gloria. Y elevar, había una obra de la carne operando. Aleluya. Y vio cuando él escogió a David, ¿verdad? Y también podemos ver otro testimonio. Aleluya. También podemos ver la historia o la vida de Nabot. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo reinaba el rey Acab. El rey Acab tenía una esposa que era Jezabel. Dice la palabra del Señor que Jezabel, aleluya, rey de gloria, un día Acab estaba en su palacio, estaba en su reino, y cuando él ve, al lado ve una viña que a él le gustaba. Él comenzó a ver una viña que a él le gustó y le llamó la atención y empezó a hacer planes con la viña de lo que estaba a su lado. Esa viña, él dijo, yo voy a plantar ahí lenteja, yo ahí plantaría lenteja. Y dice la palabra del Señor que Acab llama a Nabot y le dice, Nabot, véndeme tu hacienda, yo te daré lo que me estás pidiendo, véndeme tu viña, perdón. Véndeme o cámbiamela. Dice Nabot, Dios me libre de poder darte lo que he heredado de mis padres. Dice la palabra del Señor que Acab se enciende en ira. Aleluya. Acab se enoja. Dice la Biblia que se fue a su casa enojado, se acostó, no comió y se aisló. Y dice que aparece su mujer Jezabel y le dice, ¿por qué no has comido? ¿Por qué te sientes así? Y dice la Biblia que llegó y dijo, él le dijo, le ofrecí a Nabot que me cambiara la viña que él tiene. Él quiere plantar lentejas en ese lugar, legumbre. Pero dice la palabra del Señor que su esposa, que Isabel, le dice, tú eres el rey, yo te daré esa viña, no te entristezcas. Y ella idea un plan. Dice la palabra del Señor que ella hizo cartas a nombre de su esposo y las selló. Ella sacó, en esos tiempos los reyes tenían un anillo en los cuales les ponían tinta y así ellos firmaban. No hacían la firma que hoy día se hace, sino que era a través de un anillo. Entonces ella hizo cartas a nombre de su esposo
Y comenzó a hacer esa carta y dice que habló a los ancianos aquella carta y le dice: levanten ayuno, proclamen ayuno y traigan a Nabot y levanten 2 testigos falsos perversos en su contra que digan que él ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Y dice que hicieron como ella dijo, o como pensaron que Acab había dicho. Levantaron falsos testimonios contra él, contra Nabot. Y comenzaron a decir que él había blasfemado contra Dios, que había blasfemado contra el rey. Dice la Biblia que lo sacaron y lo mataron a piedrazos. Y Acab, y cuando vio Jezabel que había matado a Nabot, le dice a Acab: toma dominio ahora de aquella viña. La viña representa un ministerio. La viña representa un ministerio, representa tu talento, aleluya, representa tu llamado, representa tus dones. Bendito Dios de la gloria. Y muchos anhelan lo que Dios te ha dado. Y muchos anhelan y tienen planes con lo que Dios te ha dado. Y muchos sueñan y dicen: yo con ese don haría esto, yo con ese llamado haría esto, yo con ese talento haría aquello. Y muchos falsos testimonios se van a levantar. Nabot murió a piedra. Nabot murió. ¿Qué tenía Nabot? ¿Cuál era su pecado que se le levantó este tan falso testimonio contra él? Tener una viña. Esa viña. Y aquí digo, el falso testimonio, el testigo falso, no solamente es alguien movido por la rabia, no es movido por la envidia, no es movido tan solo por la venganza, como pasó con la esposa de Potifar. También el falso testimonio es movido, aleluya, por lo que nos contaron y creímos y lo divulgamos. Testimonio es alguien que es testigo, que afirma lo que está viendo, que afirma lo que está diciendo. Y muchas veces vuelvo y digo, un mentiroso se pilla rápidamente. Un mentiroso se puede condenar y pillarle sus mentiras, pero alguien que también dice falso testimonio, ya sea movida por la ira, ya sea movido por la envidia, ya sea movido por la venganza, es tan culpable de falso testimonio como el que está escuchando, es tan mentiroso como el que inventa una mentira, es tan mentiroso como, aleluya, como aquel que ha inventado. Si yo lo repito es porque estoy segura. Si sale de mis labios yo estoy testificando, estoy dando un testimonio. Y si no es así, estoy cayendo en falso testimonio involuntariamente. Por eso la importancia, la seguridad de lo que decimos. ¿Por qué? Porque también estamos dando testimonio a causa de lo que estamos diciendo. También nosotros estamos dando testimonio de nuestra vida a causa de lo que estamos diciendo. Una persona que se sabe que es chismosa, se conoce. Se conoce. Aunque no se lo digan, que sabemos todo, porque da testimonio que lo es. ¿Cómo lo demuestra? Contando todo. ¿Cómo se conoce una persona que da falso testimonio? Aleluya. Da testimonio que es falso testimonio. Todos nos damos cuenta cuál es nuestra consuficiencia. Todos nos damos cuenta cuál es la debilidad. Con que no se diga, nosotros mismos damos testimonio de nosotros mismos, porque por nuestros frutos seremos conocidos. Ahí va la hermana. Mejor que no se entere aquella, porque lo van a saber todos. Ahí va la hermana que cuenta falso testimonio. Esté segura de lo que vio o no, lo cuenta igual y lo divulga. Y después encontramos a José encadenados, apresados como lo tuvo José, que fue a la prisión a causa de un falso testimonio. Y después encontramos a Nabot con una viña que Dios le había dado, que heredó de parte de Dios. Encontramos a Nabot muerto a causa de las piedras que le tiraron, a causa de los que oyeron un falso testimonio de 2 falsos testigos. Esos falsos testigos, Jezabel planeó, su motivo era quedarse con su viña.
Jezabel planeó. Los dos testigos accedieron a hablar lo malo. Y los que oyeron, apiedraron. Y es lo que sucede. Y es lo que está sucediendo hoy en las mismas iglesias, en las mismas familias, ministerios. Un falso testimonio puede destruir una iglesia. Un falso testimonio puede, aleluya, puede destruir una congregación, un matrimonio. Un falso testimonio puede hacer pelear a la nuera con la suegra, al esposo con la esposa, a los padres con los hijos. Un falso testimonio puede que alguien deje de trabajar en la obra con la pasión que tenía y se quiere en su casa y se quiere en su hogar y no quiera más con nadie. Un falso testimonio puede provocar que muchos hoy estén en su casa y no quieran nada con el evangelio, a causa de que una mente movida por el infierno, movida por las obras de la carne, aplaudidas por el enemigo, tentadas con su propia concupiscencia por el enemigo. Por eso dice la Biblia: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el Dios sabía que hay un enemigo que sabe las debilidades y va a provocar y tentar con la debilidad. Por eso la importancia de orar, por eso la importancia de estar en comunión, porque Dios nos ayuda y hace que las obras de la carne no estén operantes a causa de la oración y fluye lo del Espíritu. El falso testimonio es lo que está hoy día moviéndose aún en las congregaciones. Y hoy día el Señor nos enseña a través de su palabra por qué comienzan los falsos testimonios. Pudimos ver por la envidia del hermano de David, podemos ver por la venganza de la esposa de José, pudimos ver a Esteban, se le levantó un falso testimonio, lo sacaron también de la ciudad. ¿Y quiénes fueron aquellos que le levantaron falso testimonio? El mismo pueblo, porque él empezó a hablar Biblia, y el hablar Biblia, se le fueron en su contra. Lo sacaron de la ciudad y murió apiedrado. Que Dios nos ayude para no morir como Nabot, para ser un David que no le importó el falso testimonio, que él siguió con lo que estaba trabajando, con lo que Dios le había dado, y venció. Que Dios nos ayude a no ser como Esteban, morir apiedrados, sino ser como David. Que el falso testimonio no nos detenga, no nos deje en la casa. Si creen o no creen en nosotros, hermano amado, que Dios nos crea es suficiente. Que Dios nos motive, que no nos motive lo de afuera. Y es difícil pelear contra eso y vencer, pero se puede. David lo pudo hacer. Su hermano de sangre le levantó falso, movido por un corazón desde su propia concupiscencia. Y él pudo haber tenido prueba, decirle: Padre, ven, mira, dile a mi hermano que tú me enviaste. Él no se preocupó de eso, en decirle: hermano, lo que tú estás pensando está mal. Hermano, ¿sabes qué voy a decirle a mi papá que te diga que él me mandó a traerte comida? Él no, él siguió en lo suyo. Él siguió en lo que estaba, que lo que estaba era poder destruir a aquel que se había levantado y estaba provocando al ejército del pueblo de Dios. Aleluya, Dios de la gloria. Podemos aprender a través de la palabra, Trae muerte, trae dolor, trae esclavitud, trae quedar presos el falso testimonio. Pudimos ver 2 varones que fueron muertos a causa del falso testimonio y las piedras que le tiró el pueblo, a causa de una mente infernal que levantó un falso testimonio. Y los que les creyeron y declararon: ¿sabes qué?
¿sabes qué? Esteban está hablando mal. Esteban está blasfemando. Ven. Y comenzamos a contarle al otro. Claro, el que levantó testimonios es uno. Pero el que agarró la piedra para matarlo fueron los que escucharon. Lo que los falsos testimonios dijeron. Muchas veces que Dios nos libre de tomar la piedra por un falso testimonio. Que Dios nos libre, porque cuando yo oí y repetí, me convertí en un falso testimonio y un falso también testigo. Y quiero leer en la palabra del Señor, Proverbios capítulo 24, 28 dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Mateo capítulo 15, 19 dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Proverbios 25, 18: como maza y espada aguda, saeta es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. ¿Qué es maza? Yo busqué el significado. Era una arma que antes se usaba. Es como un hacha, pero es cuadrada. Entonces, como esa arma, como una espada aguda y como saetas, si nos ponemos a imaginar cómo son la masa, que es algo cuadrado que tiene como un fierro, como mango, es un arma de guerra, una espada, una aguda saeta. Mire, son armas de guerra, la masa, la espada, la saeta aguda. Mire, y si son armas, ¿de quién serán esas armas? No son de Dios. Esas armas son del enemigo. Dice: como masa, como espada aguda y saeta es el hombre. Nos convertimos como esa masa, como esa espada, como esa saeta es el hombre que levanta falso testimonio contra su hermano. Somos un arma de destrucción. Cuando levantamos un falso testimonio, nos convertimos en un arma de destrucción. Y nosotros somos obreros, embajadores del reino. Nosotros fuimos llamados a levantar, a sanar, a restaurar, a dar vida, a dar aliento. Aleluya, a salvar lo que se había perdido en el nombre de Jesús. Por la palabra, tirarle ahí, aleluya, la salvación al hermano cuando se esté ahogando. Tirarle aquella, aquí va una cuerda, agárrate de esa, aleluya, y tirarlo con fuerza hasta que salga del hoyo. Pero por ser falso testimonio, ya sea movido por las obras de la carne, ya sea movido por la propia concupiscencia, ya sea movido por algo que escuchamos y lo repetimos, nos estamos convirtiendo en arma de destrucción delante de los ojos de Dios, aleluya, y en lugar de salvarlo, lo estamos enviando al mundo, bendito Dios de la gloria, y muchas veces no nos damos cuenta, porque creemos que solamente el mentir, yo no miento. Yo no me miento nunca, a mí me carga la mentira, pero ¿te has dado cuenta cuántas veces ha salido de tu boca un falso testimonio porque te lo han contado y te has convertido en un arma de guerra, de destrucción? ¡Aleluya! Salmos, capítulo 35, 11. Se levantan testigos malvados y de lo que no se ve, dice, a ver, Salmos 31, 11. Se levantan testigos malvados y de lo que no sé me preguntan. Aleluya. Esto lo decía el salmista. Me preguntan de lo que no sé para ir en mi contra. Proverbios 12, 17 dice: el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. El testigo veraz no mentirá, pero el testigo falso habla mentiras. Proverbio 21, 28. El testigo falso perecerá, mas el hombre que escucha, aleluya, hablará verdad. Proverbio 19, 5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentira no escapará. Aleluya.
palabra del Dios de la gloria. Así que mis hermanos, pudimos aprender a través de esta reflexión y podemos ver también, les animo a los que han sido tal vez víctimas de un falso testimonio, alentarles como David, no oír, no defenderse, sino a pelear, a mentalizarse lo que estamos bajo la promesa del que el Señor nos ha hecho, y lo importante es que el Señor está con nosotros, y la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y los que de alguna forma, por repetir algo que han oído, han caído en falso testimonio, estamos en tiempos de gracia. Usted puede orarle y decirle: Señor, perdóname, pero hoy día gracias por haberme dicho que si yo repito algo de lo que alguien me dijo y yo no estoy segura de que es así, he caído en falso testimonio. Tal vez a causa de lo que yo dije, mi hermano está en la casa, mi hermana está en la casa, mi hermana no quiere trabajar en la obra. Perdóname y muéstrame mi condición. Dios es un Dios que nos muestra nuestra condición. Nosotros podemos orar y decirle: Padre, dime en qué estoy mal, porque Él nos conoce. Él nos muestra a través de sueños nuestra condición. Así que Dios les bendiga de una forma poderosa. Muchas gracias por haber estado conectados junto a nosotros. Así que un abrazo a la distancia. Quiero saludar a mi hermana Berta Chávez. Dios te bendiga poderosamente. Jacqueline Gutiérrez, que Dios te guarde y te bendiga. Mi hermana Erika Beltrán, Dios te bendiga. Los pastores Carolina y Osvaldo desde Santiago, nos ven ellos. Solange Araya, que Dios te bendiga poderosamente. A cada uno de ustedes sean bendecidos. Ahí está nuestro pastor Manuel Coñomán, también está conectado junto a nosotros. Amén. Nuestro hermano Mario Hernán Rojas, Dios te bendiga. Nuestra hermana Hilda González, que Dios te guarde. Mi hermana Soledad, la primera que se estuvo conectando, Dios te bendiga, sierva. Dios bendiga a Estela Toledo, seas bendecida de parte del Señor. Aurora Díaz, Dios te guarde. Dios bendiga a mi hermana Rosa Ancacoy, seas bendecida poderosamente. Nuestra hermana Jimena Larcón, Dios te guarde. Y ahí está nuestra hermanita amada también, dama de blanco. Ahí está nuestra hermana María Inés Vázquez. Dios bendiga a nuestra hermana Luisa Muñoz, nuestra hermana Emelina Launquén, que Dios le guarde. Ahí está el pastor Manuel. Ahí está nuestra hermana María Robles, seas bendecida. Rosa Cayuqueo, Dios te bendiga, un abrazo a la distancia. Jacqueline Gutiérrez, seas bendecida de parte del Señor. Nuestra hermana Lidia Cayuqueo, Dios te bendiga, un abrazo a la distancia. Solange Arcaya, la saludamos nuevamente. Nuestra hermana Erika Beltrán, que Dios te bendiga de una forma poderosa. Nuestra hermana Débora, que Dios te guarde. Nuestra hermana María Silva, amén. Y saludamos a todos los que no les nombré, pero necesito, amén. Vamos a estar orando, amén. Vamos a estar orando por nuestra hermana Berta Chávez, amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, presentándote, Dios mío, Padre Santo, mi hermana Berta, Padre, tú conoces su dolencia, tú conoces su dificultad, Dios mío, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, vengo declarando vida, vengo declarando tu fuerza del búfalo sobre ella, vengo declarando sanidad, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, envío las palabras a su vida, envío las palabras a su cuerpo, por las llagas de Cristo recibe sanidad ahora, porque escrito está que por sus llagas fuiste vosotros curados. Todo espíritu de enfermedad suelta ese cuerpo ahora, por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Creemos, aleluya. Así que un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Yo me despido de ustedes, sean bendecidos y les invito mañana a las 2 de la tarde a conectarse en su programa Palabra de Vida. Un abrazo, muchas bendiciones.